Hola, esto es Una Embarradita de Arte. Hola, vamos a trabajar hoy un dibujo a color. Vamos a colorear un pequeño dibujo con nuestros 3 colores primarios para aprender a mezclarlos un poco. Vamos a aprender un poco la técnica de los colores de cera o lápices de color. Son lápices que tienen una mina de cera, generalmente están recubiertos por madera, y vamos a aprender un poco a utilizar esta técnica para que ustedes sepan cómo colorear, cómo aplicar color, cómo mezclar colores de una manera pues digamos muy básica, para que posteriormente, cuando tengan posibilidad de tener más colores, los puedan emplear de una manera creativa y tengan más o menos las nociones básicas de cómo se puede emplear el color. En este caso vamos a utilizar nuestros 3 colores primarios, como habíamos mencionado, el amarillo, el rojo y el azul, y vamos a tener una gomita nada más para sacar algunos efectos o poder corregir algún detalle que quiera yo manejar dentro de mi dibujo. En este caso vamos a dibujar una pequeña manzana, entonces voy a comenzar por hacer un trazo muy básico, muy general de cómo va a ser mi dibujo final. Lo voy a empezar a estructurar haciendo un pequeño trazo sin recargarme mucho, sin ejercer mucha presión sobre el papel. Nada más quiero estructurar la forma básica que va a tener, en este caso, mi manzana. Vamos a inventarla, porque no estoy tomando ahorita como alguna referencia directa de algún modelo, de alguna fotografía, pero la intención de este dibujo, como decíamos, no es hacerlo perfecto en el sentido de la representación, sino de ver cómo funciona la técnica y tratar de representar a partir del color y de la mezcla de estos 3 colores la idea que quiero demostrar. Entonces, bueno, ya tengo estructurada más o menos la idea de mi manzana. Voy a considerar cómo vendría la luz. La luz voy a considerar que viene de la esquina superior derecha hacia abajo de manera diagonal. Por lo tanto, en esta zona de aquí tendría yo una zona luminosa donde se refleja la mayor cantidad de luz, y la misma manzana me va a generar sobre sí misma una sombra en esta zona baja izquierda del dibujo. ¿Sí? Voy a marcar un poquito dónde serían estas zonas, nada más para tener la idea clara de dónde se va a reservar espacios para la luz y en dónde voy a colocar sombras. Para que no esté volando mi manzana, voy también a suponer una pequeña sombra que se proyecta sobre la superficie sobre la que está colocada la manzana, y para que no esté volando en el espacio, vamos a generar una pequeña línea de horizonte que nos ayudará a tener una idea como un poco más clara espacialmente de dónde está colocada mi manzana. Bueno, ya tengo como una estructura muy básica con una línea de horizonte, mi personaje principal, en este caso mi manzana, cómo va a venir un poco la luz, y con eso le vamos a poder dar un poco de volumen a nuestro dibujo y una sombra proyectada sobre la superficie en este caso, lo que sería como un piso o una superficie plana. Bueno, generalmente yo recomiendo utilizar los colores de una manera progresiva, es decir, comenzar con el color más claro, después el color intermedio, en este caso sería el rojo el intermedio, y al terminar con
un color más oscuro, en este caso el azul. Sin embargo, lo vamos a ir haciendo por capas. Entonces vamos a comenzar con una capa de amarillo, después una capa de rojo, una de azul, y después regresaremos al amarillo, al rojo y al azul en diversas ocasiones para ir enfatizando ciertos colores, matizando, difuminando, integrando nuestro color en el dibujo, ¿sí? Entonces, de principio vamos a utilizar nuestro color amarillo. Ya que tengo estructurada mi manzana, pues voy a comenzar utilizando el lápiz de una manera muy suave. Vamos a colocar el lápiz alejado nuestra mano de la punta. Si yo lo tomo de esta manera, el trazo que voy a ir haciendo va a ser más ligero, no tiene tanta presión sobre el papel, y por otro lado ocupo la superficie de la mina de una manera más horizontal, sin que esto entonces maltrate mi papel. Cuando yo tomo el lápiz de esta manera muy cercano a la punta, mi movimiento es más limitado, la presión que ejerzo es mayor y trabajo únicamente con la punta, lo cual me va rayando el papel. Si lo utilizo de esta manera, puedo generar un color más distribuido de una manera más homogénea, y sin embargo no lastimo mi papel. Voy a poner una pequeña capa de amarillo en todo el cuerpo de la manzana, incluidas las zonas de luz y de sombra. Si se fijan, es una capa ligera. La voy a hacer de todas maneras en diferentes direcciones para no generar una direccionalidad en las líneas, que aunque sean un poco gruesas, si las marco demasiado se empieza a ver una dirección en las líneas, y eso ahorita no me interesa. Me interesa generar nada más una pequeña capa de color, por lo que ocuparlo de esta manera mi lápiz me lo facilita mucho. Es una capa ligera, no vamos a saturar nuestra hoja con mucho color, con mucha cera, para que después no nos cueste trabajo mezclar otros colores, integrarlos e ir dando pues digamos detalle a nuestro dibujo. Ahorita vamos a ponerle también en la hojita y también en la ramita un poco de amarillos. No importa si en este paso del dibujo me salgo un poco de la línea, ¿sí? Finalmente es un trazo muy suave, ligero, que nada más me va a dar una pequeña capa de color, y vamos a trabajarlo, como decíamos, en diferentes direcciones. Con esto generamos un entramado de líneas y vamos depositando prácticamente nada más el pigmento en una pequeña capa muy ligera. Ya que tengo mi primer capa de color, puedo pasar al color que sigue, que va a ser en este caso el rojo. Para ocupar el rojo tengo ya que ir analizando un poco también qué colores voy a tener en mi dibujo. Si quiero que mi hoja, por ejemplo, sea verde, pues no voy a ocupar ahorita el rojo, ya que serían como colores complementarios que me opacarían y me harían un color más pardo en mi hoja. Entonces reservo la hojita para cuando utilicemos el azul. Al mezclarse con el amarillo me va a ir dando las tonalidades verdosas que necesito. Por ahora puedo ir poniendo un poco de color en el rabito o ramita que sale de la manzana. Ya después lo iremos oscureciendo para obtener un tono más café, pero ahorita, como tiene ya una capa de amarillo, nos va a generar un color generalmente cercano al naranja, ¿sí? Voy a generar esta capa de color. Si se fijan ahorita que ya estoy dando en una sola dirección, me empieza a generar como una línea, una dirección en este sentido, y para evitar eso pues puedo cambiar de dirección y entramando las líneas. Voy a hacer un entramado de líneas
que me va a servir para generar un color más parejito. Puedo generar un poco de textura sin saturar el papel, pero ya dando como indicios de hacia dónde va el color de mi dibujo. Voy a tratar de esta zona de luz dejarla un poco más libre. Si ya pasé un poco de color, no voy a exagerar más, voy a tratar de ya no tocar esa zona, y poco a poco vamos a ir generando ahí un degradado de color, ¿sí? Ahorita vamos generando un color de base, un color que me va a ayudar después a tener diversas tonalidades dentro de mi manzana. Generalmente cuando nosotros pensamos en dibujar, por ejemplo, una manzana roja, pues agarraríamos directamente el rojo y atascamos de rojo todo. En este caso vamos a ver que utilizando mis colores primarios puedo generar también diferentes zonas dentro de mi manzana para que no toda quede con un rojo parejo, digamos, ¿sí? Ya tengo aquí una superficie un poco más homogénea. Me interesa que también las zonas del piso, la superficie sobre la que está mi manzana, y el cielo o pared o fondo que tengamos de este lado sea también con color. Ahorita voy a utilizar el rojo también para integrarlo aquí en la parte de la superficie. Entonces le voy a dar una pequeña capa. Si se fijan, aquí ya con el amarillo que tenía ya se va diferenciando de todas maneras del fondo el color. Entonces no importa si me meto un poco en la manzana, finalmente se va a ir integrando, y también con esto evito que me queden márgenes de repente blancos y se integre mejor el color al dibujo. Sí, muchas veces cuando delimitamos muy bien una área y a la hora de colorear evitamos llegar a los bordes, va generándose como una línea, un pequeño margen blanco en el que se empieza a omitir color, y yo al querer que se incorpore muy bien al dibujo, con esta forma de meter el color lo voy a evitar, ¿sale? Ya tengo una pequeña capa de color, quizá no me meto en toda la superficie, aunque podría hacerlo. Vamos a extenderla nada más un poquito más. Mi capa, si se fijan, estoy poniéndola de manera muy superficial, muy suave, sin maltratar el papel, sin generar mucha saturación de pigmentos ni de cera en mi papel. Utilizo varias direcciones para generar un entramado de líneas sin generar una direccionalidad específica. Ya después podemos irlo integrando de una manera más homogénea. Bueno, ya tengo mi primera capa de amarillo y la primera capa de rojo. Podemos comenzar con una primera capa de azul. Ahorita, como decíamos, la vamos a meter sobre nuestra hojita. Como tiene mucho filo mi lápiz, lo voy a tratar de recostar lo más posible y generar una línea menos fina, menos marcada, y que se vea más como una manchita de color, ¿sale? Bueno, aquí, como decíamos, no importa tanto si nos salimos un poco, sobre todo porque ahorita en esta zona del fondo también quiero meter un azul. Entonces aquí miren, no importa si me meto un poco en el color, finalmente voy a ir teniendo diferentes tonalidades por los colores que ya fui integrando a mi dibujo. Aquí voy generando esta pequeña capa de azules. Aquí sí trato de no entrar mucho en la manzana, aunque si me paso un poquito no pasa nada, finalmente lo estoy haciendo de
manera muy suave y me va ayudando a dar diferentes tonalidades. Cambio un poco la dirección para no generar esta direccionalidad en la línea o en la mancha y voy dando una pequeña capa de color en el fondo. Finalmente esto me va a ayudar a tener una capa de color en el fondo y a integrar todos los elementos y todos los colores en el dibujo. Poco a poco vamos a irlo trabajando. Como les decía, vamos a trabajar como por capas, entonces vamos a ir integrándolo poco a poquito. Aquí no importa también si me meto en el rabito. Finalmente, como les comentaba hace rato, le vamos a oscurecer un poco con azul para ir obteniendo un color más tirando hacia el marrón o café. Aquí en mi hoja pues ya empiezan a surgir tonos verdosos, ¿sí? Aunque ahorita está marcada mi hoja aún con el rojo, que fue con el color que empecé el trazo, puedo ir metiendo de una manera, si se fijan, ya me acerco un poco más a la punta del lápiz y genero ya con esto una línea más fina, tengo más control y puedo ejercer un poco más de presión. Puedo generar también ya algunos detalles. En este caso voy a poner un poco de nervaduras en nuestra hoja, aunque ahorita sobresalga un poco el azul. Cuando volvamos a dar una capa de amarillo va a hacerse más verdosa. Aquí también voy a generar un poco de líneas más oscuras para generar una zona como de sombra dentro de mi misma ramita. Ok, dijimos que íbamos a tener una zona de sombras en esta parte de nuestra manzana, entonces voy a ir colocando ahí un poco de este color que es más oscuro. Finalmente no se va a ver un azul ahí, porque al mezclarlo con los demás colores lo que voy a tener es nada más una zona más oscura, y al tener ya en la última capa solamente rojos en esta zona, se va a ver como un rojo oscuro, y con los azules recordemos que nos va dando unas tonalidades violetas que nos ayudan a enfatizar la zona de sombra. También lo voy a hacer en esta zona de la sombra de afuera. Si se fijan, aquí vamos a dejar un pequeño espacio entre el borde de la manzana y la sombra que está dentro del cuerpo de la manzana. ¿Con qué finalidad? Pues de tener un reflejo de luz. El reflejo que daría, digamos, la misma superficie de luz, la misma superficie reflejaría un poco de luz sobre esta zona de la manzana. Entonces ya lo veremos cuando vayamos terminando qué efecto nos da más de volumen, pero sobre todo vamos a marcar aquí la zona baja de la manzana y cómo esta se difumina, esta sombra, en la superficie sobre la que está colocada. Si se fijan, ya me volví a alejar de la punta del lápiz para generar una zona más homogénea, una mancha más homogénea, que nos permita no tener una direccionalidad muy definida, sino puedo hasta generar como circulitos, ir trabajando no necesariamente en líneas con achurados, sino con garabato. Tenemos que ir decidiendo en dónde va a llevar color, en dónde no, en dónde ya me pasé, en dónde me falta aún. Entonces es un proceso de estar observando, de estar evaluando constantemente qué resultado estoy obteniendo. Muchas veces nos desesperamos al ver que nuestro dibujo no es como queremos o como pensamos que va a salir. Sin embargo, si lo seguimos trabajando, si seguimos insistiendo dentro de ese dibujo, veremos que vamos a ir progresando. Ya tengo una primera capa de azul en
la que ya, como vimos, tenemos definidos ya más zonas, ya más la zona de sombras, un fondo, algunos colores. Voy a regresar entonces ahora a mi amarillo. Como decíamos, meto ahora amarillo sobre la hojita, y se fijan, ya empieza a surgir otra vez nuevamente ese color verdoso, más vivo, más amarillento, al poner una capita de color amarillo sobre la hoja. El verde se va viendo ya más intenso, ¿sí? Puedo también trabajarlo un poco sobre mi ramita. Y sobre el cuerpo de mi manzana, ¿sí? Sobre todo quiero enfatizar un poquito para que me dé más naranjas en la zona de luz. ¿Por qué? Porque de ahí quiero que se difumine hacia el rojo. Entonces me va a dar unos tonos intermedios ahí, que quiero que sean un poco más hacia el naranja. Vamos generando un poco de amarillo en esta capa que estamos realizando ahorita. Pero ya no me tengo que meter en toda la manzana, aunque puedo enfatizar en algunas zonas. Ahorita, para ir integrando, voy a meter un poco sobre la zona de sombra, que me va a dar unas tonalidades verdosas, y también en esta zona de la sombra que está sobre la superficie donde se colocó la manzana. Es muy poco el amarillo que voy a poner, ya nada más es como unos toques de color en ciertas zonas, ya no es una capa general como la hicimos en un principio, y ya va tomando unas tonalidades más verdosas mi manzana. Entonces verdosas y naranjas, ¿no? Verdosas en la zona donde metí azules. Regreso otra vez a mi rojo y ya puedo ir definiendo un poco más. Tomo el lápiz ya un poco más cercano a la punta para ir definiendo un poquito más mis bordes, pero que no queden como una línea, sino que voy a tratar de irlas ya integrando al papel, al color que va a tener mi manzana. Entonces no se queda nada más como una línea, sino que extiendo ese color hacia adentro del cuerpo de mi manzana. Lo vamos haciendo poco a poco, tratando de ir definiendo cada vez más ya esas zonas. Voy generando con un poco más de rojo. Otra vez me alejé un poco de la punta para generar un color más homogéneo aquí, menos agresivo. Sin embargo, lo pongo sobre la sombra, por ejemplo, para que nada más se vaya viendo como un rojo más oscuro y deje de predominar ese azul o ese verdoso que se veía en un principio. Voy agregando en diferentes direcciones mi capa de rojos, y si se fijan, ya va adquiriendo más y más cada vez esas tonalidades pues ya más definitivas que va a tener mi manzana, ya más rojizas en vez de naranjas. Aquí en esta zona de sombra voy a poner un poco más de color. Recuerden que ya estoy definiendo un poco más, me puedo meter un poco más al color, ¿sí? Me voy acercando un poquito más a la punta con mi mano para tener un poquito más de presión y de control sobre el color. Voy generando, también puede ser en formas, como decíamos, de garabatos, de círculos, o pueden ser líneas en diferentes direcciones. De hecho, puedo enfatizar la dirección o la forma de la manzana con líneas. Si voy haciendo, por ejemplo, esto, vamos entendiendo un poco más la forma de esfera que tiene mi manzana. Sí, lo hago en algunos trazos nada más, para no saturar tampoco de líneas, y sigo metiendo color. Aquí en esta zona de luz voy a moderar un poco la presión para ir teniendo un difuminado de color, ¿sí?
ya sin que se marque tanto la línea. Y como vemos, podemos ir obteniendo poco a poco ya el color más definitivo que va a tener mi manzana. Recuerden que el resultado muchas veces va a depender de la calidad de nuestros lápices. Hay lápices que son muy finos, que tienen buenos pigmentos, buenas ceras, que permiten que se mezclen muy padre, muy bonito, pero también hay lápices que pues suelen ser económicos y que no tienen tanta calidad. Entonces pues generalmente nos van a dar un resultado distinto. No quiero decir que sea mejor o peor, simplemente que en algunos casos nos va a costar más trabajo sacar el color o mezclarlo, ¿no? Tenemos diferentes situaciones dependiendo de la calidad tanto del pigmento como de las ceras con las que está conformada la mina del lápiz. Vamos metiendo poco a poco el color. Aquí voy a tratar de ir reforzando estas líneas de dirección para que se vea como la direccionalidad de mi manzana. Estas líneas en este momento ya me ayudan a darle como forma también a esta forma esférica o semiesférica o cercana a lo redondo, digamos, a lo esférico. Si se fijan, me va ayudando un poco, ¿sí? No lo hago de manera general ni de manera muy marcada. Nada más son ciertas indicaciones visuales muy sencillas, muy ligeras, pero que me van ayudando a entender la forma, a que el espectador cuando lo mire entienda que es una forma redondeada, que tiene estas entradas y salidas de curvas, de formas orgánicas dentro de la misma manzana, ¿sí? Si se fijan, ya va tomando un carácter diferente. Meto un poco de color también aquí en mi superficie, incluida la sombra, y eso va haciendo también que se integre el color. Si se fijan, ya se va integrando toda el colorido de la manzana con el fondo. Se integran, están diferenciadas las dos zonas, sin embargo no hay una indicación con el color o con la línea que me separe completamente, como si estuviera recortada y pegada a la manzana. Se va integrando un poco el dibujo, ¿sí? Seguimos trabajando un poco esta zona de abajo. Nos extendemos un poco hacia la zona media de la manzana, porque también esta zona es de sombra, aunque ya no es tan marcada. Pero si se fijan, ya al intentar meter un poco más el color, vamos obteniendo más tonalidades rojizas, más tonalidades oscuras, y nos va dando más la idea de volumen en nuestra manzana. Voy integrando en esta capa cada vez más color. Voy a dejar por el momento esta capa de rojo y me voy a enfatizar algunas sombras con el azul. Puedo regresar un poco aquí a mi zona de sombra en la manzana, generar algunas zonas más oscuras, ¿no? Para que no se vea tampoco una mancha muy pareja. Vamos a ir determinando un poquito esta zona oscura, pero también voy a ir marcando en el piso una sombra más marcada. Aquí voy a meter un poco más de azules en la zona baja de la manzana, que es donde se proyectaría la sombra principal, digamos, lo más oscura, la zona más oscura dentro de la manzana. Y de aquí puedo ir ya difuminando hacia esta zona de sombra sin que se vea tan oscura, ¿sí?
todas maneras le puedo meter otras tonalidades un poquito para ir haciendo un color más pardo, porque ahorita se ve muy amarillo, con un fondo muy amarillo, entonces se va viendo muy verdosa la mezcla. Pero ahorita que le metamos otro poco de rojo, podemos irla haciendo más parda, más oscura. Recordemos que esto nada más es como una idea de cómo mezclar el color. Ahorita estamos únicamente utilizando primarios, pero cuando trabajemos ya con una gama de colores más amplia, por ejemplo, si tienen un set de colores de 24 colores o de 36 colores, pues pueden mezclar entre diferentes azules, diferentes rojos, diferentes amarillos, pero también diferentes verdes, ¿no? Entonces pueden ir integrando diferentes tonalidades. Vamos a oscurecer un poquito aquí. Entonces amplían mucho la gama de tonos y de colores que pueden tener en su dibujo. Aquí voy a enfatizar un poco más esta línea. La idea es que vean cómo funciona, cómo podemos nosotros obtener un color distinto y no ocupar únicamente el rojo, por ejemplo, para crear una manzana. También, si vemos, le metemos naranjas, le metemos violetas, ¿no? Al mezclar estos colores primarios vamos obteniendo diferentes tonalidades. Voy a oscurecer también un poquito más esta línea de fondo y voy delimitando un poquito más mis formas. Si fijan, me ayudan las dos zonas de color a crear un contraste, una zona más clara, una zona más oscura, que finalmente van a hacer que sobresalga o que resalte muy bien nuestro objeto, en este caso nuestra manzana. Jugamos un poco con la línea. Aquí, al ser una zona que tiene una división horizontal, puedo enfatizar ya un poco más la línea de manera horizontal sin tanto problema. El problema es cuando imaginen que hiciera una línea horizontal para representar una zona de lluvia, pues la idea no se representaría correctamente, puesto que se vería como si la lluvia estuviera flotando de manera horizontal o cayendo de manera horizontal, y eso no nos ayuda. Pero en superficies como el agua, como un río, un lago, el mar, podemos utilizar la horizontalidad de la línea para remarcar esa idea de reposo, ¿no? que generalmente encontramos en esas superficies. Sin embargo, tampoco es necesario. Simplemente son recursos que podemos utilizar o no utilizar según la idea que queramos enfatizar. Aquí ya tengo un poquito más definido. Aquí no importa si me meto un poco en el dibujo, puesto que también tiene azules, entonces no me va a hacer la diferencia. Si vemos, ya tenemos un resultado bastante aceptable. Puedo seguir oscureciendo un poco más, ¿no? Estas zonas, dando un poco ya más de énfasis en el color, ¿no? Ya acercándome más a la punta, generando un poco más de presión y tratando de sacar un poco más de pigmento. Y me ayuda a generar esta idea de que hay una zona oscura y una sombra muy marcada. Eso me va a ir ayudando a enfatizar
mi manzana, el volumen de mi manzana. Vuelvo a mi amarillo un poco, puedo trabajar un poco en algunas zonas. Sí, yo generalmente trabajo así, regresando de repente a algunos colores para enfatizar en algunas zonas. Aquí, si se fijan, ya esta cantidad de rojo que tenía el dibujo me va haciendo que esto se vea más naranjita ahorita con este amarillo. Sin embargo, puedo volver a sacar el rojo encima y va a tener tonalidades mucho más ricas mi dibujo. En algunas zonas la puedo incrementar. Aquí, que tenía ya muchos azules, puedo meter más amarillos para que me dé tonalidades verdes. La zona que tenía más azules se vuelve más oscura, sin embargo no deja de tener esta presencia el verde. ¿Sí? Si se fijan, ya hasta desapareció un poco esta línea roja que tenía en un principio con la que marqué el dibujo. Al encontrarse estos tres colores primarios aquí, pues nada más me genera como un borde. Amarillos en esta zona. Aquí me va a dar un poco más de contrastes también. Y se va enriqueciendo poco a poco el color. Se va enriqueciendo las tonalidades, las zonas de sombra, las zonas de luz. Pero como les digo, tengo que ir observando y decidiendo en dónde lo pongo, en dónde se queda, en donde ya me pasé, ¿no? En donde ya no debo de meter color. Tengo que ir observando. Una recomendación que también les hago es que de repente vean su dibujo de lejitos, o sea, se alejen un poco, vean el resultado, cómo va, pues ahora sí que cómo va funcionando lo que van metiendo, lo que van quitando. Bueno, no quitando, porque ahorita no hemos quitado nada, ¿verdad? Pero en este caso, cómo va funcionando. Podemos ahora utilizar un poco la goma para generar un poco más de luz, por ejemplo, en esta zona. Si se fijan, no borro completamente, nada más le voy dando como golpecitos. Al ser capas delgadas, no van a tener mucho problema en ir como difuminándolas. Y tenemos una luz un poco más intensa. Aquí también podemos sacar un pequeño reflejo más claro que nos va a ayudar a ver ese reflejo de luz. Si me paso un poco, puedo regresar a meter algunos colores. ¿Sí? Finalmente estoy trabajando de a poquitos, de poco a poco, y ir integrando el color. Esto no es una carrera de tiempo, vamos trabajándolo. A veces se desesperan muchos de mis alumnos porque sienten que tiene que quedar de una manera rápida y espontánea. Mientras más tiempo le dedique yo a mi dibujo, puedo obtener resultados más satisfactorios, siempre y cuando no sea nada más seguirle metiendo sin orden, sin un fin. Hay que ir evaluando, porque a veces seguimos metiéndole, machacándole, y terminamos maltratando nuestra hoja, atascando de color o de cera nuestro dibujo, y no nos va a dar el resultado. Y al contrario, ya lo empezamos a ensuciar, a batir, y ya en vez de mejorar va empeorando. Entonces tenemos que ir midiendo y decidir en qué momento ya quedó, ¿no? Vamos a ir decidiendo poco a poco en qué momento podemos ir deteniendo ya nuestro dibujo. Ahorita voy a poner un poquito, muy poco amarillo en esta zona para que me dé un tono un poco más cálido.
en esta zona de la superficie. Si se fijan, no le hace ningún daño al dibujo, al contrario, creo que lo va integrando un poquito más para que se vea más calidez. Y es de una manera también muy suave, muy controlada, medida. Y si se fijan, ya vamos obteniendo un resultado mucho más bonito, y poco a poco va saliendo, poco a poco. No es, como les decía, una carrera a ver quién acaba primero, sino más bien es qué necesita aún mi dibujo, dónde le puedo agregar más color, donde ya no debo de trabajarlo. Voy enfatizando. Si se fijan, regresé al rojo, le voy dando tonalidades un poco cada vez más oscuras a mi manzana, y me va ayudando a tener como más claridad en las formas, en las texturas, en los colores. Poco a poco. La idea de esta sombra es que sea una sombra roja, entonces voy a enfatizar un poco el rojo. Y a pesar de que tenga estos tonos violetas o verdosos, se van viendo como parte de la propia manzana, se van viendo como parte del mismo rojo. Se fijan estas líneas que le fui trazando poquito a poco, tratando de enfatizar esta forma como redondita de la manzana. Me ayudan un montón a ver esas formas redondas. Ya estoy dando como los toques finales al dibujo. Finalmente no buscábamos hacer un dibujo muy elaborado, aunque sí tiene su carguita de trabajo. Si se fijan, pues no es nada más sacarlo a la primera al color, es poco a poquito. Y si lo vamos construyendo de a pocos, va funcionando mejor que si hubiera metido el rojo directamente luego a la primera para sacar el rojo de la manzana, que es lo que muchas veces haríamos, ¿no? Si nos dicen, nada, tienes que dibujar una manzana, pues agarro el rojo y directamente todo es rojo. Pero aquí, con estos tonos que le puedo ir sacando, puedo ir haciendo hasta como de repente zonas de magulladuras, pequeños detallitos que pueden ayudarnos a darle más presencia realista a nuestra manzana. Sin embargo, ahorita pues estoy inventando, no estoy basándome de alguna fotografía, por lo tanto voy a omitir ese tipo de detalles. Pero ya cuando esté, por ejemplo, copiando de una fotografía o de una ilustración más elaborada, pues puedo ya ver esos pequeños detalles que me ayuden a fortalecer la idea de mi manzanita. Pues bueno, como ven, ya pudimos obtener un resultado bastante aceptable, creo yo. La idea de esto es que ustedes se animen, que vean que no es tan complicado, es ir trabajando poco a poco, no se aceleren, midan la fuerza que ustedes aplican sobre su papel, para que no se atasque luego de pigmento, de color, que salgan ahí líneas que a lo mejor no me van a ayudar a la mera hora a darle volumen o la sensación de volumen a mi dibujo, ¿sí?
vamos a ir trabajando poco a poco y van a ver que el resultado, si aprenden a trabajar con calma, con cautela, pensando, reflexionando sobre lo que están haciendo, va a ser mucho más productivo, el resultado va a ser mucho más agradable y van a agarrar mucho más confianza. Yo siempre les he dicho que todos saben dibujar, sin embargo, lo que pasa es que no están convencidos de su dibujo. Los alcances de su dibujo quizá no los convencen a ustedes, pero conforme vayan aprendiendo y teniendo confianza en su trabajo, vean que no va a salir a la primera. A veces nos quedamos a la mitad y por eso no nos convence el resultado. Pero si se fijan, yo ya desde hace rato creo que tengo el resultado terminado, pero sigo trabajándolo un poco en algunas zonas que me gustaría enfatizar, algunos detalles que me gustaría ir teniendo más claros, más definidos, y me va ayudando ir definiendo esas zonas a que el resultado sea lo más cercano a lo que quiero, a lo que me imagino en este caso. Bueno, chicos, entonces por favor hagan su dibujo siguiendo un poco estas instrucciones, váyanlo haciendo, pueden ir pausando el video si así lo consideran, vayan trabajando poco a poco. La idea es que aprendan un poquito cómo funciona, cómo podemos irlo trabajando para obtener un resultado más satisfactorio para todos. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao.